Este, Estamos todos, supongo, para la misma materia que es sociología. Yo creo que ya les di clase a ustedes, así que no me voy a presentar. Tengo entendido, ustedes ya vieron, bueno, además de los precursores, vieron Durkheim y Weber, y también Mannheim y Taine, ¿correcto eso? Bien. Esto, bueno, obviamente vamos en un cierto orden cronológico, desarrollando los autores, pero además ese orden cronológico es un orden lógico, es decir, como que si uno no conoce el autor o los autores precedentes, es muy difícil entender las piezas a partir de las cuales se construye el edificio teórico que sigue. Entonces, a medida que va avanzando, se va haciendo más complejo. ¿Por qué? Porque los autores que van llegando, que vamos dando y desarrollando, se apoyan en las escuelas, en los conceptos, en las construcciones teóricas que hicieron los anteriores. Entonces, es imprescindible entender algunos conceptos de, por ejemplo, Weber, para poder entender el autor que vamos a ver hoy, que es Talcott Parsons. Talcott Parsons se le atribuye o se lo considera el principal representante de una corriente sociológica que es el estructural funcionalismo, ¿no? Y ya el título, el nombre, siempre casi toda teoría tiene algún nombre, ¿no? Es un poco un imperativo, entre comillas, comercial de una teoría, porque es la manera en cómo se los identifica y se los reconoce y se producen las adherencias o los rechazos a esa teoría, y también un poco es la pista de qué es lo que hay adentro de esa teoría, es decir, qué es lo que va a encontrar uno cuando lo estudia el autor. Y ahí está, de alguna manera, una síntesis de cuál es el pensamiento. Y ahí hay dos palabras, estructura y función, estructural funcionalismo. Porque ya nos da una pauta de la idea que Parsons tiene en mente cuando desarrolla su teoría y sobre el cual va de alguna manera a cimentar toda su elaboración, ¿no? En este sentido, lo primero que tenemos que decir es que dentro de una gran división que hay en la sociología entre, digamos, conflictivistas y no conflictivistas, Parsons estaría entre los no conflictivistas, es decir, hay autores que tienen una concepción de la sociedad o una mirada, una lectura de la sociedad como atravesada por el conflicto, ¿no? Donde el conflicto es visto como algo inherente a lo social y algo que no se puede eliminar de la sociedad. Mientras que Parsons y el estructural funcionalismo, que es su teoría, implica una mirada totalmente contraria, que parte de la base de la sociedad como algo que tiende a la estabilidad. Y entonces es natural que para entender cómo está armada la sociedad, lo que se empieza a preguntar es de qué elementos se compone la sociedad y cuáles son los elementos que llevan a que una sociedad alcance esa estabilidad, es decir, funcione, ¿no? De ahí viene la palabra, función, funcionalismo, es decir, Parsons va a observar una sociedad que funciona. Lo que no quiere decir que desconozca que a veces las instituciones sociales no funcionan, que haya cosas que fracasen en las sociedades, sino que eso también va a tener su lugar en la teoría y va a explicar cómo se corrige eso también. Otro dato interesante de Parsons es que su construcción teórica, no sé si decir que es neutral, porque en la sociología y en las ciencias sociales no existe la neutralidad. Eso ya lo vimos al principio. Toda ciencia social toda teoría social puede aspirar a la objetividad, pero nunca a la neutralidad. La neutralidad es algo imposible de alcanzar. Pero tiene cierta dosis de neutralidad en tanto y en cuanto Parsons construye un modelo explicativo de la sociedad que encaja con cualquier sistema social. No es que le sirve para descalificar un sistema económico o político o una determinada cultura y legitimar otra, ¿no? Uno puede tomar cualquier sociedad con la que comparta o no comparta los valores o las ideas que la determinan y encuadrarlo
en la teoría parsoniana, en el estructural funcionalismo, y decir, bueno, esta sociedad, no, esto no me gusta, tiene estos defectos, estas contradicciones, pero funciona, ¿no? Entonces a Parsons lo que le interesa es eso, ver cómo funciona una sociedad. ¿Qué es lo que hace que la sociedad funcione? Otro y un tercer elemento que siempre nombramos respecto de todos los autores, que es contextual y biográfico, pero que sirve para ubicarlo, para saber en qué parte está, digamos, de la historia y del pensamiento y de la geografía. Bueno, es norteamericano, tiene esa simpleza que tiene el pensamiento norteamericano. Nace en 1902 y muere en 1979, es decir, que de alguna manera su teoría también, de alguna manera, se desarrolla históricamente un escalón después que los autores que vienen viendo hasta ahora, que son Durkheim, Weber, Dennis, Mannheim. Parsons está en un ciclo histórico posterior, digamos. Y si uno lo tiene que caracterizar y decir qué momento histórico sintetiza y representa la teoría de Parsons, bueno, no hay duda que los años 50, es decir, la época de las sociedades de bienestar, justamente esas sociedades que tienen todo resuelto, todo previsto, las sociedades de posguerra, donde todo funciona, donde todo tiene, todas las necesidades tienden a ser atendidas, es decir, una sociedad que de alguna manera trata de llenar los huecos. Por lo tanto, esa sociedad, digamos, que después vamos a ver otra teoría donde van a hacer la crítica de esa sociedad. Pero Parsons refleja de alguna manera en su elaboración teórica ese modelo de sociedad, ¿no? Esa sociedad funcional, ¿no? Esa sociedad que anda, que funciona. Y cuando no funciona, tiene los mecanismos para resolver lo que no funciona. Ahora bien, como decíamos al principio, si no tenemos en cuenta los antecedentes, es muy difícil poder pasar al autor siguiente. En este caso, hay un concepto fundamental que viene de Weber, ¿no? Parsons toma cosas de distintos autores. Bueno, acá hay algo que toma y que está muy influenciado por la teoría weberiana, que es el concepto de acción social. ¿Ustedes se acuerdan que, a diferencia de Durkheim, Weber era, digamos, partida del átomo de la sociedad, del individuo y de la acción social como unidad elemental a partir de la cual se formaba el tejido social? Bueno, Parsons toma este concepto de acción social, pero trata de empalmarlo con la parte objetiva, que es el sistema social, ¿no? Trata de entender de alguna manera cómo se acoplan la acción social y el sistema social, cómo enganchan las dos cosas, o cómo, mejor dicho, las distintas acciones sociales van a formar después un sistema social, en el que todos somos parte de ese sistema y actuamos dentro de ese sistema. O sea que acá hay un intento, de alguna manera, de superar esa dicotomía entre lo objetivo social y lo subjetivo social. Hay que conocer la acción social, pero hay que entender la acción social como como parte de un sistema. Entonces él elabora, además tiene una idea que es transversal a las ciencias sociales, es decir, que pretende trascender a la sociología, y elabora un concepto de acción que es general, digamos. Él trata de hacer una teoría general de la conducta humana, de la acción humana en sociedad. Y en ese sentido amplía un poco o le agrega cosas a la teoría de la acción de Weber, justamente para permitir que tenga ese gancho que una la acción con el sistema, es decir, que una las distintas acciones y permite explicar cómo se forma un sistema social. Entonces, la pregunta es cuáles son para Parsons los componentes de la acción social, ¿no? En una teoría general de la acción, bueno, ¿qué hay adentro de la acción? ¿Cómo la podemos analizar? Y ahí él habla de una unidad de la acción, del acto unidad, es decir,
que tiene distintos componentes. El principal, ¿cuál es? ¿Qué requisito básico tiene que haber para que haya una acción, una conducta, ¿no? Esto ya siempre suena, de Weber para acá, suena muy parecido a lo que ustedes ven en derecho penal con la teoría del delito, cuando se habla de conducta. Bueno, ¿qué es lo que no puede faltar para que haya una conducta, una acción? Voluntad. Intención, motivación. Lo primero. Un hacer voluntario. ¿Cómo? El sujeto. El sujeto. La voluntad de querer hacerlo. No, El lo sujeto. primero, no sé quién dijo sujeto. Los Yo, individuos. el sujeto. Ciela, Sí, el individuos también. sí. Es decir, en términos sociológicos, del actor. El actor. Porque, ojo, a él no le interesa comprender cómo se comporta la gente para conocer a la gente. Esto es como si tuviera que hacer la lectura, supongamos, por poner un ejemplo, de, no sé, un partido de fútbol. Bueno, lo que le interesa es ver cómo funciona el jugador en ese rol de jugador dentro del partido y del equipo y del diseño táctico, digamos. Entonces, el primer elemento que encuentra es ese individuo, ese sujeto, pero en esa ubicación dentro de un sistema social, que es el actor. ¿Mm? El actor social. Que puede ser que un concepto que nosotros tomamos y desarrollamos después con algunas características distintas o particularidades nuestras en lo que es la parte práctica de la materia. Ahora bien, ese actor, que es de alguna manera el soporte de la acción, tiende hacia algo. Bueno, ¿qué es eso hacia lo que tiende? ¿Qué es lo que busca el actor? Bueno, él dice el fin. No todo actor en una acción lo que tiene por delante es un fin, quiere algo, busca algo. Y este es el segundo elemento, el segundo componente de la acción social. Primero tiene que haber un actor y en segundo lugar tiene que haber un fin, ¿no? Un tercer elemento, porque no es el actor solo con sus fines, sino que hay algo que está más allá de la voluntad del sujeto que actúa, y que es lo que habitualmente llamamos la realidad, es decir, la situación. Todo actor, guiado por determinados fines, actúa dentro de una situación determinada, que a su vez tiene dos componentes. Las condiciones, que son aquellas situaciones que el actor no controla, que están más allá del control del actor, y los medios, que son aquellas partes de la situación que el actor sí controla. Por ejemplo, yo como actor estoy dando una clase, ¿no? Bueno, yo no elijo, digamos, la virtualidad, es algo que se impone por una situación que está más allá del control nuestro, que es la pandemia. Bien impuesta, es algo que no lo podemos controlar. Ahora, lo que sí tengo a mano son determinados medios, por ejemplo, la computadora que estoy usando para dar la clase. Eso sí lo controlo. Ahora, si se corta la luz y me quedo sin internet y me quedo sin computadora, eso son condiciones, porque yo no las controlo, no dependen de mí. ¿Me explico? Esas son las dos, digamos, fuerzas que juegan. Una, herramientas, medios que tiene el actor para realizar sus fines, y después condiciones, que son parte de la situación que el actor no controla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, discúlpame, hay algo que no terminé de entender. La situación de acción, ¿es esa la que contempla el fin en sí mismo de la realidad? ¿Eso es lo que quisiste decir? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Yo viendo el apunte, o sea, vos tenés el elemento que es el actor, el sujeto, el individuo que interviene. Como segundo punto, ¿la acción social es la realidad o el fin en sí mismo, que contempla esas dos condiciones, la condición y el medio? La acción social es todo, es el objeto conceptual que va a analizar Parsons.
dentro de esa acción social, él discrimina los distintos componentes que tienen que reunirse para que haya acción social. El actor es el primero, el fin es el segundo elemento, y el tercer elemento es la situación, que a su vez se subdivide en condiciones y medios, según si el actor los controla o no controla esa situación. No sé si se entendió. El cuarto elemento es la orientación normativa, o sea, el conjunto de normas y valores con los cuales se encuentra el actor y que tienen que ver con el componente, si se quiere, ético o jurídico que rodea la acción. Una cosa, por ejemplo, son los límites físicos que se imponen a nuestra acción, que serían parte de la situación o de las condiciones, o incluso de los medios, de la limitación de nuestros medios, y otra cosa es, por ejemplo, los límites jurídicos. Digo, yo quiero, no sé, sembrar, ¿no? Quiero realizar una acción económica. Bueno, las condiciones serían, la situación estaría dada por las condiciones, por ejemplo, que exista el suelo, que el suelo sea fértil, los medios, que yo tenga las herramientas para trabajar la tierra, pero a lo mejor me encuentro con que hay una norma jurídica que dice que eso es propiedad de un tercero y yo no puedo sembrar ahí, ¿no? Entonces, esas normas y esos valores son también parte o componentes de la acción. ¿Se entiende? Ahora bien, ese sujeto cuando actúa, ese actor cuando actúa, se rige por una serie de, Parson establece una serie de lo que él llama pautas variables. Es decir, bueno, ¿cuáles son las posibles formas de reaccionar o de actuar de un sujeto, de un actor, mejor dicho, ante determinada situación? Entonces él elabora una serie de pautas que son como elementos antagónicos, si se quiere, o pares dicotómicos, ¿no? Es decir, el primero es, por ejemplo, afectividad, neutralidad. Es decir, cuando uno realiza una acción social puede hacerlo por motivaciones, o motivado por una cuestión afectiva, o motivado por una cuestión no afectiva, ¿no? Cuando realiza sin involucrar el afecto. Puede estar el otro o el segundo par dicotómico es especificidad o difusividad, que tiene que ver con si lo que busca el actor con su acción es algo específico o no. Por ejemplo, si yo realizo, no sé, un contrato y compro un libro, bueno, yo quiero algo específico de esa persona con la que estoy interactuando, quiero el libro, ¿no? Esa sola cosa quiero. En cambio, en una relación de amistad no hay algo específico, ¿no? Lo que uno obtiene en ese vínculo es algo más bien difuso. Las terceras pautas variables son el par dicotómico entre universalismo o particularismo, según si en el rol que yo estoy desempeñando tiene que ver con un interés egoísta, personal, o con un deber genérico, por ejemplo. No sé, yo realizo una determinada actividad y la puedo realizar por interés propio. Pero en general, todos los roles que tienen que ver con el desempeño de cargos públicos o lugares de mucha responsabilidad tienen que ver con una cuestión de intereses generales, universales. El cuarto elemento, para tener en cuenta cuáles son los dos posibles lugares para los que puede, digamos, moverse el actor social, es adquisición versus adscripción. Es decir, si en el desempeño de la acción yo estoy adquiriendo algo por mi propia acción, o estoy recibiendo algo que me viene que me viene dado, digamos, que tiene que ver en general con los roles adquiridos o heredados, ¿no? Hay ciertos lugares, ciertos estatus sociales
que se adquieren por el esfuerzo propio, y otros que tienen que ver con la transmisión, por ejemplo, la herencia. Y finalmente, sí, la motivación, el último elemento es autoorientación o orientación colectiva, ¿sí? Lo que me moviliza a mí tiene que ver con algo propio o algo colectivo. Ahora bien, en función de esto, uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo social? ¿No? Porque claramente Parsons elabora una teoría de la acción que puede también ser aplicable, no sé, a la psicología, por ejemplo, ¿no? Estas cosas, entender cómo reacciona, cómo funciona el actor en una situación, son todas cuestiones abstractas, genéricas, de cualquier conducta. La cuestión es entender cómo eso termina convirtiéndose en un sistema social. ¿Qué es lo que le interesa entender a Parsons finalmente? Y en ese sentido, él habla de los ciertos imperativos funcionales que tienen que existir para que se forme un sistema. A ver, en cualquier sistema tiene que responder, en principio, a determinadas necesidades o lograr determinadas gratificaciones. El sistema no está porque sí, sino que está para algo. Digamos, se forma el sistema social para responder a determinadas necesidades o a determinadas búsquedas y gratificaciones de los actores. Todos queremos cosas, ¿no? No sé, bienes, esparcimiento, distintas formas de gratificación, educación, salud. Bueno, el sistema se forma para responder a esos imperativos funcionales. Y tiene que funcionar justamente para poder lograr esas gratificaciones. Y ahí Parsons hace una discriminación del sistema social, según cuáles son las funciones o cuáles son los imperativos funcionales que tiene que satisfacer cada uno de esos sistemas. Y elabora una teoría, una gráfica que sería mucho más didáctico si se pudiera usar un pizarrón, porque es para dibujarla, pero que, bueno, ustedes la deben tener ahí en el apunte, que se resume normalmente como lo que se llama el esquema ágil. No sé si alguno leyó el apunte, uno lo dibuja de arriba hacia abajo y cada letra de la palabra ágil tiene un significado. La letra, ¿qué significa? ¿Cuál es la función que se busca cumplir? ¿Cuál es el imperativo funcional? ¿Qué hay en todo sistema? Es decir, todo sistema tiene que cumplir esos 4 imperativos funcionales para que funcione el conjunto. El primer imperativo funcional, que corresponde a la letra A, es la adaptación. Obviamente las siglas son en inglés. Adaptación sería adaptation, perdón que lo pronuncie tan mal, pero hay algunas letras que no corresponden la inicial en inglés con la traducción al castellano. Es decir, todo sistema social tiene que permitir la adaptación. Tiene que servir para que nos adaptemos a nuestro entorno. Una cosa básica, pero si no pasa eso, falta, digamos, uno de los ingredientes de cualquier sistema de la acción social exitoso, digamos, así. El subsistema que se encarga de lograr, digamos, satisfacer ese imperativo funcional es el subsistema que le llama el biológico, que no tiene que ver con lo físico, digamos, estrictamente, o sea, no tiene que ver con el funcionamiento de los órganos del cuerpo, no es un concepto de la medicina, sino que tiene que ver con que la base de la adaptación es la adaptación del individuo a su entorno físico. Por lo tanto, ¿cuáles son las instituciones sociales que
cumplen ese imperativo funcional dentro de ese subsistema? Bueno, las instituciones económicas. Las instituciones económicas sirven para que nos adaptemos a nuestro entorno. ¿Cómo? Bueno, ordenando la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que necesitamos para vivir. Desde la vivienda, la ropa, la comida, las gratificaciones físicas, digamos, el consumo de bienes que no son de necesidad, que tienen que ver con necesidades culturales, pero básicamente eso, lo que nos permite adaptarnos a nuestro entorno. Yo incluso pondría, por ejemplo, algo que hoy está muy en el tapete de nuestro tiempo histórico, que es el sistema sanitario. Yo lo ubicaría ahí en ese subsistema, porque nos permite adaptarnos físicamente a nuestro entorno y, en el caso de que nos enfermemos, tener alguien que nos atienda, tener oxígeno, tener medicamentos. Bueno, eso es parte de nuestro sistema adaptativo. Y a ese subsistema él le llama subsistema biológico, y las instituciones que cumplen esa función en la sociedad son las económicas. Entonces, ¿qué hay que analizar para ver si un conjunto de instituciones económicas funcionan o no funcionan? Bueno, si cumplen o no con ese imperativo funcional, es decir, si sirven para la adaptación. Ningún sistema económico funciona si no permite que nos adaptemos. Segundo ítem, la letra G del esquema ágil. G viene de goal, que traducido sería objetivo. Todo sistema tiene que tener algo que permita cumplir ciertas metas, ¿no? Y satisfacer ciertas expectativas, que ya no tienen que ver con la adaptación física al entorno físico, sino con la gratificación psíquica, si se quiere, de que el sujeto pueda desplegarse como sujeto y conseguir ciertos objetivos. Y tiene más que con la biología, tiene que ver con la psicología, por eso él le llama sistema de la personalidad. Digamos, la sociedad tiene que tener ciertas instituciones que permitan a los sujetos cumplir con ciertas metas. ¿Cuáles son las instituciones que permiten o que deben servir para eso, que deben funcionar para eso? Las instituciones políticas. Las instituciones políticas son aquellas que ordenan, digamos, las metas individuales y colectivas. Es la política la que nos dice, bueno, tenemos que ir para allá, o tenemos que ir para allá. Ninguna sociedad puede vivir sin metas. Así como ninguna sociedad puede vivir sin adaptarse al entorno y al medio ambiente, ninguna sociedad puede no tener ninguna meta. Algo, un conjunto de objetivos colectivos e individuales tiene que haber. Bueno, la que ordena todo eso es la política. Las instituciones políticas tienen que funcionar y servir para eso. Entonces, ¿qué analizaría Parsons de cualquier sistema político? Si sirve o no para eso. Ahora, cuando eso pasa, cuando fracasa alguno de estos subsistemas, como el biológico, el de la personalidad o los que vienen después, bueno, no se puede conformar, digamos, esa sociedad directamente. Es decir, son cosas básicas que tienen que estar siempre presentes en toda sociedad. Es como si decimos, bueno, el cerebro cumple una función en el organismo, el corazón cumple otra, el hígado cumple otra. Entonces él estudia el organismo sano. Después vamos a ver qué pasa cuando se enferma, que sería cuando algo no funciona en la sociedad. Pero él muestra cómo funciona una sociedad sana. Una sociedad sana. Una consulta, algo que no me termina de cerrar. Él estudia el sistema de manera amplia, comparándolo con toda la sociedad, o también es como específico en algo, por ejemplo, no sé, una empresa. Es abstracto. O sea, esto te sirve para entender un país, una empresa, cualquier sistema que sea más o menos autosuficiente. Con esto lo podés analizar. Con esto podés analizar, por ejemplo,
una ciudad, podés analizar un continente, podés analizar una empresa, podés analizar la facultad o la universidad. Es decir, cualquier colectivo social que más o menos tenga una organización sistémica tiene que tener estos elementos. No es, digamos, no hay una delimitación, por eso es muy abstracto esto, es una serie de conceptos para entender cómo funcionamos los humanos en sociedad cuando nos organizamos sistémicamente. Por supuesto que hay relaciones sociales que son parte de un sistema más amplio, siempre. Y en algún punto se puede hacer un corte y en otro no. No vamos a poder analizar, por ejemplo, no sé, 4 personas que están esperando el colectivo y se ponen a charlar, eso no forma un sistema. Porque ahí no están todos estos elementos. Pero, por ejemplo, podríamos analizar, y si quieren ahora lo hacemos, la facultad de Derecho como un sistema. Y ver cómo se cumplen cada uno de estos elementos. Cómo tienen que estar presentes cada uno de estos imperativos funcionales. Pero sí, es como decís vos, digamos, no es para algo específico, es abstracto esto, totalmente abstracto. Por eso se lo acusa o se le imputa a Parsons cierta carencia de dinámica en su teoría, es decir, cierta falta de capacidad para explicar el cambio social o los procesos sociales concretos. No sé si eso iba por ahí tu pregunta. Sí, gracias. Bien. Entonces estábamos con que en todo sistema tenía que haber objetivos e instituciones dedicadas a cumplir los objetivos y que el subsistema relacionado con ese imperativo funcional se llama subsistema de la personalidad. El tercero, y el más importante desde el punto de vista sociológico, el tercer imperativo funcional, es la integración. Es decir, en todo sistema de interacción tiene que haber integración. Tiene que haber algo que de alguna manera regule, si se quiere, los vínculos sociales y las relaciones de pertenencia y de la relación del individuo con ese conjunto. Bueno, ese subsistema le llama subsistema social, porque es el que tiene que ver específicamente con el lazo social, y considera, y esto es importante para nosotros, que las instituciones que están ordenadas para el cumplimiento de esos imperativos funcionales son principalmente las instituciones jurídicas, ¿no? El derecho. El derecho es el que tiene que servir para integrarnos. Piensen, por ejemplo, en un país, ¿no? Bueno, hay una normativa que delimita y dice quiénes son argentinos o quiénes no lo son, qué derechos tiene cada persona que vive dentro del territorio, cuál es la lengua oficial, cuáles son las autoridades, cuáles son los límites, qué es lo que puede hacer cada uno, lo que no, cuáles son los deberes o las obligaciones que tenemos para con el colectivo social, todos los ciudadanos. Es decir, de alguna manera el derecho nos pone esa camiseta social, digamos, la que dice, bueno, usted pertenece a este equipo y tiene estas obligaciones, estos derechos, y tienen que ser sus relaciones con sus semejantes, ¿no? Nos integra. Sí, profe, es como se identifica el individuo dentro de una sociedad determinada. Sí, tiene que ver con la identificación, pero no, por ahí la identificación es algo más subjetivo. Esto tiene que ver con la integración, es decir, a través del derecho la sociedad te dice, bueno, vos sos parte de esto. Pero al integrarse a una sociedad determinada, el individuo se identifica con eso, o no se identifica. Si no se identifica, queda excluido de ese régimen. Hay un concepto de esta teoría que lo adelanto. Es mi lectura, ojo, es una lectura que hago, profe. No, está bien. Hay un concepto que justamente está relacionado con esto, que es que también lo vemos en los prácticos, que es el de socialización. Sí. Es decir,
que es, digamos, el reverso de la sociedad hacia adentro de nosotros. ¿Sí? Y el reverso sobre todo de las normas morales y jurídicas hacia adentro nuestro. Claro. Toda sociedad, de alguna manera, para que funcione, necesita que nosotros incorporemos y nos identifiquemos con el colectivo social y a través de ese proceso incorporemos como propias la norma de convivencia de esa sociedad. Con ese proceso se llama socialización. Y vamos a ver después qué pasa cuando eso fracasa, digamos, cuando no se logra. Ok, gracias. Bien. Entonces teníamos hasta ahora la A, la G y la I de integración. Esos 3 imperativos funcionales. Y el último, que es más complicado de entender, pero que también es un elemento central de cualquier sistema, es el imperativo de la latencia, ¿no? Esa es la L, latencia. Latencia viene de, ¿qué quiere decir? Que hay algo latente que hay que desarrollar. Bien. ¿Qué es eso que se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla un individuo en una sociedad normalmente? ¿Cómo logra la sociedad que los individuos se desarrollen y desarrollen sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos? Por medio de la educación. La educación, es decir, que ese imperativo funcional que tiene que cumplir la sociedad, que tiene que ver con, de alguna manera, moldear, y que tiene que ver con lo que el compañero dijo antes, moldear a los individuos y convertirlos en parte de esa sociedad y transmitirles ciertos valores, ciertas ideas, ciertas costumbres, hábitos, para que se acoplen a ese sistema y el sistema pueda funcionar, porque no es que es una necesidad nuestra, es una necesidad del sistema también. El sistema necesita que nosotros no nos adoctrinemos, entre comillas, es decir, nos socialicemos. Bueno, esa labor, digamos, la llevan a cabo las instituciones educativas. Entendida en el sentido amplio. Obviamente nosotros, cuando decimos educación, pensamos la escuela y la universidad, básicamente. Esas son los... Pero en toda sociedad hay un sistema educativo, aunque no sea tan formal. E incluso esas instituciones educativas tienen una raíz también en la familia, ¿no? Hay una parte del sistema familiar que ejerce ese rol de formación, de desarrollo de las personas. Y ese subsistema le llama subsistema cultural, ¿no? Porque es el que de alguna manera tiene que ver con la cultura, es decir, con la dimensión más subjetiva, ¿no? de la convivencia humana. Por eso también podríamos incluir en este subsistema, no solo cuando hablamos de educación, no solo hablar de la educación formal, sino, por ejemplo, también incluir lo que tiene que ver con la transmisión de las creencias religiosas o de determinadas pautas culturales, ¿no? Con los aprendizajes en general. Ahora bien, esto, digamos, son lo que se llaman los imperativos funcionales. Todo sistema necesita cumplir con esto para que funcione. Si no, no funciona. Ahora bien, ese conjunto de instituciones que sirve para cumplir determinadas funciones tienen que tener, ¿qué cosa? Una estructura. Es decir, por ejemplo, hablamos de instituciones económicas. Bueno, las instituciones económicas tienen que tener una estructura. Es decir, tienen que estar ordenadas de determinada manera. Los elementos tienen que ordenarse de determinada manera. Lo mismo tiene que tener una estructura del sistema político, tiene que tener una estructura del sistema jurídico, la educación. Es decir, tiene que haber una manera, una disposición ordenada de los elementos que permita cumplir con esa función. Por eso la teoría se llama estructural funcionalista, ¿no? Porque todo sistema tiene una estructura y una función. La estructura sirve para cumplir la función. La estructura que tiene, por ejemplo, ahí decíamos que íbamos a tomar como ejemplo nuestra facultad. Bueno, nuestra facultad, podemos decir que
cumple con el primer imperativo funcional, es decir, tiene ciertos recursos, tiene un edificio, tiene ciertos elementos, digamos, materiales que le permiten, desarrollarse como institución, tiene determinados objetivos y para eso tiene determinadas autoridades, tiene un sistema, tiene estatutos, tiene normas que la regulan y tiene todo fundamentalmente conjunto de digamos, toda la institución tiene una parte educativa muy fuerte que tiene que ver fundamentalmente con la transmisión del saber jurídico. Ahora bien, para eso tiene que tener una estructura, ¿no? Cada cátedra tiene una estructura, las autoridades están organizadas de determinada manera, la parte económica también está organizada de determinada manera, y eso pasa con todo conjunto de instituciones. Y esa estructura está relacionada con el cumplimiento de esa función. Ahora bien, eso después tiene un correlato en las personas que forman parte del sistema, que somos los actores. Porque obviamente en una estructura que implica que hay una diferenciación, ¿no? Es decir, que cada uno ocupa un lugar distinto en esa estructura. Y eso es parte de que funcione el sistema. Y ese lugar que ocupamos dentro de esa estructura es lo que se llama el estatus. Es decir, todos nosotros dentro de los sistemas o del sistema en el que estamos ocupamos un determinado estatus. Ustedes en la universidad tienen un estatus, yo tengo otro, el decano tiene otro, los no docentes tienen otro, las agrupaciones tienen otro estatus, es decir, cada actor, cada elemento tiene un estatus que tiene que ver con su lugar en esa estructura y dentro de ese sistema. Y en función de ese estatus, que tiene que ver con una cuestión posicional, es decir, de la posición social que se ocupa en un determinado sistema, cada uno tiene asignado por la sociedad determinados roles, que tiene que ver con una cuestión procesal, si se quiere decir, con lo que uno debe hacer para cumplir con las expectativas que emanan del lugar que uno ocupa. Por ejemplo, uno puede tener un estatus social determinado y en función de ese estatus tiene que cumplir un montón de roles. Por ejemplo, yo en este momento estoy cumpliendo el rol de docente, en otro momento tendré que cumplir el rol de padre, o de hermano, de hijo. Ustedes están cumpliendo, en este momento, tienen un estatus social y están cumpliendo el rol de estudiantes, pero después se apaga la clase y pasan automáticamente a otro rol, no sé, de amigo, amiga, hermano, trabajador, es decir, hay un montón de roles que tenemos y la suma de todos esos roles que tenemos es lo que define nuestro estatus social, es decir, nuestro lugar, nuestra posición en la sociedad. Y esos roles tienen que ver justamente con cumplir con las tareas que el sistema necesita que cumplamos para que se satisfagan esos imperativos funcionales. Por ejemplo, uno tiene un lugar, por ejemplo, dentro del sistema económico y tiene que colaborar en la producción de X producto, ¿no? Bueno, ese rol que tiene a lo mejor un trabajador en una industria, por poner un ejemplo, tiene que ver con el imperativo funcional de satisfacer las necesidades que esa industria produce. ¿Qué pasa cuando el sujeto, digamos, se corre del rol que tiene que tener como de acuerdo a su estatus? No desempeña el rol que tiene que desempeñar. Y ahí es donde entran a jugar esos dos conceptos que vimos antes. Entran a jugar dos conceptos, perdón, uno que lo vimos antes a raíz de la pregunta que hizo el compañero, que tiene que ver con la socialización y con el control, y otro que es el control social. Es decir, ¿cómo lograr un sistema que los miembros de ese sistema desempeñen correctamente el rol? Que cada uno haga la parte que le toca, digamos, en esa gran orquesta que es el sistema. Bueno,
La primera forma, la más básica, es la socialización, es decir, nos enseñan, nos inculcan, nos transmiten determinadas pautas y valores que implican que nosotros, si los internalizamos, nos comportemos como se espera que nos comportemos. Eso es cumplir el rol. Cuando se cumple el rol, se produce esa cuestión funcional. Funciona ese mecanismo social, funciona la cosa, anda. Ahora, cuando eso no se internaliza y el actor se corre de ese rol, se produce una disfunción social o una desviación. Eso no es visto, a Parsons no le interesa, digamos, ver qué hay detrás de ese problema. Eso porque Parsons no es un pensador crítico, no le interesa interrogarse cuando, por ejemplo, se producen, no sé, delitos, o qué pasa con las personas que están enajenadas y no cumplen con sus roles sociales y hacen lo contrario de lo que se espera. No, lo que le interesa es ver cómo reacciona el sistema, cómo el sistema se mantiene funcionando, y lo hace a través de el control social, ¿no? Cuando viene una desviación, cuando alguien se aparta del rol, el sistema ejerce el control. ¿Cómo? Bueno, a través de distintos mecanismos. Algunos son mecanismos represivos, otros no tanto, otros son terapéuticos, pero siempre hay una serie de instituciones sociales que se encargan de ejercer ese control social. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que autopreservarse, tiene que mantenerse funcionando. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Hay alguna duda? Bueno. Profe, Una pregunta. Bueno, perdón. ¿Querés preguntar, Alejandra? sí, o pregunta vos y después pregunto yo. Dale. A mí, profesor, me quedó una duda respecto de las pautas variables. No entendí en su momento cuando lo explicó si son un elemento de la acción o no. Sí, son pautas para entender, porque, digamos, esto es abstracto, ¿no? Como dijimos antes. Sí. Entonces, a Parsons le interesa ver, así como cuando vieron Weber, ¿se acuerdan que hablaban de los 3 tipos de acción? Que son, que depende de cuáles son los motivos o del sentido de la acción, y hace una clasificación abstracta que son tipos ideales. Esto es parecido. Es decir, son una serie de pautas que sirven para entender las posibles posicionamiento de la acción. Entonces, toda acción humana en un sistema puede ser entendida como atravesada por la afectividad, por ejemplo, o por la neutralidad. Si yo voy no sé, a visitar a un ser querido, esa acción, ¿cuál es la pauta variable que la determina? ¿Es una pauta variable afectiva o neutral? Listo. Gracias. Digamos, porque tiene que ver también con esta articulación que quiere hacer Parsons entre lo individual y lo colectivo, o entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, ahí es el problema con el que se encuentran todos los sociólogos, que es cómo resolver la tensión entre el hecho de que el individuo está determinado por la sociedad, por un lado, y el hecho de que somos libres y podemos elegir lo que vamos a hacer. Que no somos robots, no actuamos mecánicamente. Ni tampoco somos hormigas que actúan por instinto o que vivan en sociedad. Entonces, cuando el individuo uno lo mira y ve cómo se comporta en sociedad, tiene que entender, lo que hace Parsons es decir, bueno, con estas pautas yo entiendo o clasifico las posibles elecciones que uno tiene, que son limitadas. Es decir, uno actúa siempre en una situación y elige. Entonces, hay veces que actúa dominado por lo afectivo y otras veces que no. Hay veces que en la conducta social el sujeto, el actor, se mueve por un interés específico y otras veces lo hace por algo universal y así. Son un poco, digamos, como conceptos muy parecidos a lo de los tipos ideales de Weber.
Bueno, con Sí, me esto había quedado una duda, o sea, quisiera un ejemplo de control social. O sea, ¿cuál es la institución que hace el control social en una sociedad? varias, por ejemplo, una desviación grosera es robarme una cartera a una persona en la calle. ¿Cuál es la institución social que ejerce el control social ahí? La policía. La policía. El sistema penal. Ahora, si una persona, por ejemplo, bueno, ahora estamos en Zoom, pero supongamos que llega un profesor a la facultad, y le empieza a gritar a los alumnos y rompe el pizarrón y tiene un ataque, bueno, se brota, digamos, tiene un brote psicótico, ¿no? No está cumpliendo el rol en ese lugar. No está cumpliendo el rol y por lo tanto no está funcionando el sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el sistema ahí? Bueno, interviene la psiquiatría ahí, ¿no? Lo medican, lo encierran en un manicomio. En la escuela, ¿no? Cuando un alumno hace algo, por ejemplo, no saca una buena nota, no tiene un buen desempeño escolar, ¿cuál es el mecanismo de control? La nota. Le ponen una mala nota, lo llaman a los padres, lo castigan, lo amonestan. Es decir, todo el tiempo los sistemas o el sistema social está poniendo en juego recursos de control cuando hay desviaciones. ¿Para qué? Y bueno, para ir enderezando y que todo marche, digamos, de manera más o menos funcional. Claro. Millones de ejemplos puede haber, no sé, no se me ocurre más ahora. Sí, no, yo había pensado en la policía, pero digo, a lo mejor, o sea, lo primero que se me ocurrió fue la policía, pero... La policía, el sistema jurídico, el sistema judicial, digamos, también se ejerce control social a través de, qué sé yo, la televisión, por ejemplo, marcando pautas de conducta, cuestionando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó, no sé si se acuerdan, cuando empezó la cuarentena, el caso de este chico, el surfista, que se había escapado y lo lapidaron, lo mataron, estaban todas las cámaras de televisión, que era el imbécil. Bueno, eso es un mecanismo de control social, pero no es institucional, no está institucionalizado de manera formal, pero son mecanismos de control social. Cuando van y escrachan al delincuente que robó y está, no sé, la pantalla de crónica ahí mostrando, bueno, eso es control social también. O sea, todo lo que tiene que ver con una sanción formal o informal es control social. Profe, Gracias. por ejemplo, ¿la iglesia podría imponer un tipo de control social por las pautas morales que Bueno, el control imparte? social, yo no conozco mucho cómo funciona, pero suponga el confesionario, pienso, cuando, bueno, dicen, te doy una penitencia, bueno, ahí hay un control social, ¿no? Sobre determinada, que no es solamente, porque también la función tiene que ver con internalizar, pero bueno, uno puede ver ahí la diferencia. Cuando está escuchando el sermón, hay un proceso de socialización. Cuando el cura le da la penitencia al feligrés, digamos, le está administrando un control social, está ejerciendo un control social. Y todo, en un club, por ejemplo, cuando se te expulsan del club, porque, no sé, no pagas la cuota, o porque rompiste algo, o porque social, claro. no sé, entraste a la pileta y no tenía hecho el certificado de que no tenía hongo en los pies. Bueno, eso es un control social también, digamos. Todo sistema tiene esos mecanismos, ¿no? Es como, digamos, como un organismo que tiene, no sé, mecanismos de defensa. Bueno, esto sería, el control social serían como los mecanismos de defensa que tiene la sociedad para luchar contra las desviaciones, que todo el sistema siga funcionando. ¿Qué pasa? La gran crítica que se hace a Parson es, bueno, ¿dónde está el cambio social? ¿Dónde está la posibilidad de cuestionar un determinado sistema? ¿Por qué lado? Bueno, Parson no sirve para eso, sirve para dar un esquema abstracto de cómo hace la sociedad para funcionar. Y esto se puede aplicar a un sistema capitalista, un sistema comunista, una democracia, una monarquía,
a Occidente, a Oriente, no importa, un grupo grande, chico, es como una especie de estructura así, te muestra cuáles son los cajones, pero no le importa lo que hay adentro de los cajones, digamos. Eso es lo que tiene Parsons. Bueno. Augusto, veo que está ahí. Estoy, estaba haciendo otras cuestiones. Con Parsons. ¿Querés que dé un poco de...? Sí, yo no tengo problema, después le cargo el material. Lo que sí no sé, vos después, bueno, ¿dónde le recomendás que lo lean y demás a los otros, a lo que vas a dar ahora? Sí. Bueno, el tema es así. La idea hoy era dar Parsons y escuela de Frankfurt. En la escuela de Frankfurt nos tienen encargado usted el material. Después Augusto se lo va a cargar. Ya se lo cargo. Así. Y además está el libro de Agulla, Teoría Sociológica, donde están separados, o sea, no están todos juntos los autores, porque nosotros los agrupamos los consideramos parte de una escuela y los damos todos juntos, no discriminamos en la clase cada uno porque no terminamos más. Y más ahora que tenemos poquito tiempo, vamos a hacer, si se quiere, un pantallazo. Pero en el libro de Agulla ustedes tienen separados, o sea, algunos autores están juntos y otros, por ejemplo, Marcuse, que uno de los autores está aparte. Sí, Gonza, te corto un segundo. La ficha que le voy a cargar dice teoría crítica. Hace referencia a lo mismo. Escuela de Frankfurt, teoría crítica, es lo mismo. Exacto. Después sí, le recomendamos leer Agulla porque es bastante escueta la ficha, o sea, no alcanza como para un resumen del resumen. Sería. Ahora sí, Gonza. Bueno, básicamente, vamos a hacer un repaso sintético de lo que es la teoría crítica o escuela de Frankfurt. Se llama así porque son un conjunto de intelectuales alemanes que se reunían en la ciudad de Frankfurt, de Alemania, pero que después se terminaron yendo, muchos de ellos por su ascendencia judía o por cuestiones ideológicas, tuvieron que emigrar durante la época del nazismo y terminaron recalando en Estados Unidos, donde conocieron eso mismo que de alguna manera con Parsons dijimos que era lo descripto, así como lo que funcionaba. Bueno, conocieron esa sociedad norteamericana pujante de los 50, de los 60, pero van a ser la otra cara de eso, van a ser todo lo contrario de Parsons. No van a ser una cosa abstracta y una cosa mecánica para ver cómo funciona ese sistema, sino van a ser inorgánicos, asistemáticos, van a mezclar distintas influencias de distintos autores y lo que van a hacer es básicamente una serie de conceptos, van a crear una serie de conceptos para mirar críticamente a la sociedad, pero tratando de superar la mirada crítica tradicional que hay en la sociología, que es la del marxismo. Yo les voy a mencionar por lo menos 3 autores y sus periodos, digamos, biográficos, para que ustedes también se ubiquen un poco en el tiempo. Son más o menos, en términos vitales, contemporáneos a Parsons. Uno es Max Horkheimer, se escribe Horkheimer, con H al principio, después no viene en la ficha. Nace en 1895 y muere en 1973. Después está Theodor Adorno, que nace en 1903 y muere en 1969, y Herbert Marcuse, que nace en 1898 y muere en 1979. Y por ahí me pierdo de alguno. ¿Puede repetir el segundo? Sí, Theodor Adorno se llama, como la palabra adorno. Y el último nace en 1973 y muere en 1969. ¿Y el otro? ¿El que sigue? Herbert Marcuse. Se escribe Marcuse, así como suena. Marcuse. Son interesantes y muchos, digamos, 1898 dijiste y el 1898, 1979. Ahí está, gracias.
Después eso, mírenlo, son datos para que ustedes se ubiquen y vean. Sí. En ese periodo, digamos, más o menos en el medio, es donde pensaron y elaboraron sus teorías, ¿no? Como les decía, algunos están muy vinculados, al igual que un filósofo francés que es Sartre, a las ideas, si se quiere, al espíritu de lo que ustedes deben conocer como el Mayo francés, que fue en 1968. Un movimiento estudiantil, revolucionario, pero que no estaba encuadrado en lo partidario y repudiaba tanto al capitalismo occidental como al régimen soviético y al totalitarismo, digamos. Es como una especie de izquierda, digamos, en términos ideológicos, pero por una vía inorgánica, que cuestiona todo el mundo y todo el militarismo, la sociedad de consumo. Y estos autores están filosóficamente y sociológicamente influidos por, bueno, principalmente en materia sociológica por el marxismo, ¿no? Y sobre todo por esta idea de que la sociedad está atravesada por la explotación, por la explotación económica, la caracterización de la sociedad como una sociedad industrial y una sociedad capitalista, es decir, el hincapié en que el eje, digamos, de la articulación de la sociedad occidental son las mercancías, pero también empiezan a incorporar elementos, si se quiere, de otros autores con los que tratan de alguna manera resignificar el marxismo. Por ejemplo, Freud, ¿no? Eso es uno de los principales aportes que toman, digamos, de fuera de la sociología, además. Sobre todo, Marcuse incorpora los conceptos de eros y tánatos que tienen que ver con la pulsión de vida y la pulsión de muerte, para explicar cómo la sociedad, el sistema industrial, el sistema capitalista, de alguna manera los pone en juego, ¿no? Tratan de mostrar cómo se articula lo subjetivo, lo inconsciente, las pulsiones humanas con ese sistema que también busca explotar. También tienen influencias, bueno, de Hegel, que es un antecedente específico de Marx, sobre todo esta cuestión de la dialéctica y de la idea del conflicto, aunque le agregan un detalle que no tenía Marx. En Marx, digamos, la dialéctica histórica, que era la lucha de clases, terminaba inevitablemente con una resolución. Tenía una resolución final, que era la revolución y el comunismo. Es decir, había un punto de llegada, ¿no? Donde se alcanzaba lo absoluto, donde se solucionaba el conflicto. En cambio, ellos van a hacer lo que se llama una dialéctica negativa, es decir, van a ver al conflicto como algo que está presente y que está abierto para siempre, que no tiene una solución definitiva, y en ese sentido van a ser un poco más desconfiados del programa político que deriva de la teoría sociológica marxista. Es decir, de alguna manera van a plantear una lucha, pero una lucha que no tiene un final determinado, ¿no? O predeterminado. Ahora, el eje, digamos, si se quiere, porque repito, son muy inorgánicos, son varios autores, no dicen todos lo mismo, pero un poco el eje es lo que ellos señalan, o lo que ellos descubren, sobre todo viendo el mercado. Sí. ¿Dijo dialéctica como? ¿Negativa no? Negativa. Okay. Negativa porque no tiene un final, no tiene una solución positiva al final, es simplemente un conflicto que no se termina de resolver nunca. Bueno, como les decía, el eje de ello es el análisis de la sociedad industrial de masas, de consumo, y van a señalar justamente esto, que el capitalismo que analizó el marxismo tradicional, donde había una lucha entre burguesía y proletariado, y el proletariado estaba hambreado, en ciertos lugares, sobre todo en los Estados Unidos, fue reemplazado por la sociedad de consumo. Es decir, se encuentra con que la clase obrera, la clase proletaria, no está, digamos, oprimida de la misma manera que estaba oprimida cuando Marx lo veía en Inglaterra, este fenómeno, sino que al revés,
tiene un nivel de vida cada vez mejor, tiene cada vez más acceso al consumo, a los electrodomésticos, a la ropa, a la comida rápida, a las gaseosas, al cine, al auto, ¿no? Ellos ven esa sociedad donde el obrero norteamericano había alcanzado un estándar de vida y una seguridad, digamos, en sus condiciones de vida muy grande, ¿no? En la época, obviamente, de oro del capitalismo. Y entonces, obviamente, ellos son críticos de esa sociedad, de alguna manera ven cómo ese consumo, primero que llena el tiempo libre, es decir, que hay también una explotación ahí por otro lado, ¿no? Es decir, que no es solo una explotación laboral, sino que en su tiempo libre a las masas, digamos, esta nueva sociedad o esta nueva etapa de la sociedad las ocupa el tiempo libre con un montón de actividades que son de consumo, que son para gastar, y que no dejan lugar, y ahí está la cuestión, si se quiere, más freudiana, para el desarrollo del eros, del deseo, de la individualidad, ¿no? Es como que al hombre se lo amolda ese consumo y entonces la felicidad pasa por comprarse zapatillas, podríamos decir hoy comprarse un celular, en ese momento habrá sido ir al cine, y ahí es donde también ven que aparece un fenómeno nuevo, que es lo que ellos llaman la industria cultural, es decir, el cine, la televisión, las revistas, ¿no? Toda la propaganda, la publicidad, ¿no? Toda esa maquinaria, los dibujos animados para los chicos, toda esa maquinaria nueva, que de alguna manera viene a saturar al sujeto y a mantenerlo alienado y metido adentro del sistema. Ahora, ellos ven que la contracara de ese avance, digamos, de la sociedad sobre el sujeto, donde cada vez el sujeto tiene menos libertad porque está cada vez más saturado de productos y de mercancías, tiene una contracara que es la mayor cantidad o el desarrollo, digamos, de la industria bélica, de la violencia y de la guerra, ¿no? Ellos vienen justamente escapándose del genocidio nazi y vienen escapándose de una guerra. Entonces también se preguntan cómo puede ser que el racionalismo, ¿no? Y los objetivos históricos de la razón, del liberalismo, con sus derechos, con su razón, hayan terminado en ese horror, ¿no? Que fueron los campos de concentración, y la destrucción, digamos, de vidas, de ciudades. Entonces, elaboran un concepto diferenciando lo que es la razón instrumental de la razón final. Ellos dicen que hay dos clases de racionalidad. Una que tiene que ver con la, digamos, búsqueda, si se quiere, no sé si es la palabra exacta, pero del poder, digamos, del poder de generar el mejor instrumento, el más eficaz, de obtener la mayor cantidad de conocimiento, es decir, la razón que tiene que ver con lo técnico, que es la que se desarrolla, por ejemplo, en las ciencias naturales, en la química, en la física, que es la razón que está detrás de la fabricación de la bomba atómica. No le importa para qué se va a usar la bomba atómica al científico que está elaborando la fórmula, sino que le importa desarrollar la fórmula y desarrollar el mejor arma, no importa para qué se use. Y ellos dicen que creció esa racionalidad. Detrás de los campos de concentración también hay una racionalidad, pero una racionalidad sin ética. Bueno, esa es la racionalidad instrumental, la racionalidad que no tiene ética, que no tiene en consideración al sujeto humano, que lo que busca es potenciar la parte técnica, que es la que está detrás del gran desarrollo de la industria, podríamos hoy decir, ellos no lo llegaron a ver, pero de la informática, no importa los efectos, si lo queremos comparar con lo que es el desarrollo de la informática hoy, ellos dirían, bueno, a esta racionalidad instrumental le importa fabricar el mejor teléfono, la mejor red social, producir cada vez más datos, que se puedan almacenar cada vez más datos, que circulen cada vez más rápido, que lleguen a cada vez más lugares, pero no le importan los efectos humanos que esto tiene,
los efectos en las relaciones sociales o el deterioro que eso puede causar en los vínculos sociales, ¿no? Bueno, eso es la razón instrumental, ¿no? Esa razón que avanza en su poderío técnico sin importarle las consecuencias humanas, digamos, desde el punto de vista humanista. Entonces a eso ellos le oponen o proponen una razón final, es decir, una razón que tenga como finalidad al ser humano, al bienestar del ser humano. Y esa razón final sería la razón atada a la ética y que está más emparentada con lo que los griegos entendían como la razón, ¿no? La razón como la capacidad de reflexionar y de reflexionar desde el punto de vista moral, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de nuestras responsabilidades como miembros de la sociedad. Así que bueno, son críticos fuertes de todo lo que pasa en la modernidad industrial a partir de los desastres que ven que se ha generado. Y como decía antes, ellos son marxistas en algún punto, aunque heterodoxos, ¿no? Es decir, que no son marxistas tradicionales, pero ven que esa clase obrera, en la que Marx de alguna manera depositaba la misión de hacer la revolución social, está totalmente integrada al sistema económico y de consumo, justamente a través del consumo, ¿no? Está integrada materialmente y está integrada culturalmente. Lo que son los años 50, digamos, donde deben haber sido la época de la historia humana donde mejor vivieron los trabajadores de todo el mundo, ¿no? La clase obrera del mundo llegó a tener estándares de vida mucho más altos que después nunca volvió a repetir. Entonces ellos en ese momento ven que esa clase obrera ya no es un sujeto revolucionario, ya no es un sujeto de cambio. Está conforme, está, digamos, aburguesada, si se quiere, pero tampoco es que la sociedad es algo, digamos, tampoco es que ellos defiendan la sociedad. Porque dicen, bueno, pero está aburguesada, pero no es que el sujeto es libre y se desarrollan todas sus potencias, se ha convertido en un ser, el hombre se ha convertido en un ser unidimensional, que ya no tiene capacidad de apreciar el arte. Son de alguna manera también críticos de la cultura popular, digamos, de la cultura pop. Entonces, ¿dónde radican ellos, o dónde ponen ellos la fichita, digamos, del cambio social? Bueno, ellos hablan de las minorías, sobre todo los jóvenes y los estudiantes, que son los que en esa época estaban justamente movilizados y enfervorizados, ¿no? Era en las universidades, ustedes piensen, bueno, no solo en el Mayo francés, sino que acá en Argentina también, lo que eran las universidades, lo que era la efervescencia de la juventud en esos lugares. Bueno, ahí, dicen ellos, está el sujeto de cambio. Y ahí es donde ponen o depositan ese rol histórico. Y el último elemento, el último concepto que les quiero remarcar, y esto se lo dejo para el final para que se lo acuerden, porque es algo que se pregunta siempre en los exámenes, siempre, y si no se pregunta siempre, se pregunta casi siempre, es la diferencia que tienen estos autores en la consideración del derecho que con respecto al marxismo tradicional u ortodoxo. Ustedes se acuerdan que para Marx el derecho era solamente un instrumento de dominación y por lo tanto tenía una función meramente conservadora y en el futuro, donde no hubiera más conflicto, iba a desaparecer. Bien. Para la teoría crítica, y para todos estos autores, a diferencia del marxismo ortodoxo tradicional, el derecho tiene efectivamente esa función o ese rol, en términos, digamos, ya que estábamos con parsonianos, pero puede ser pensado o utilizado como un instrumento de cambio también, ¿no? Por ejemplo, a través de la creación de nuevos derechos. Pienso, por ejemplo, en las normas que tienen que ver con habilitar derechos para las minorías o incluso los derechos laborales. En fin, ellos creen que el derecho puede ser un instrumento de emancipación o de liberación también, justamente porque no creen en ese término de llegada absoluto donde todos los problemas de la humanidad van a desaparecer.
Por lo tanto, al derecho hay que usarlo y hay que usarlo para transformar o producir un cambio social. Así que esa diferencia fundamental, acuérdensela, porque suele ser pregunta de examen. Más o menos con esto redondeamos un poco un pantallazo. Repito, estudienlo igual del libro de Agulla. Lean el apunte, pero estudienlo del libro de Agulla. Y ahí está separado en varios autores. Libro Teoría Sociológica. De todas maneras, traten de sacar esos conceptos fundamentales porque, repito, no es un autor y no es una teoría sistemática. No sé si tienen alguna duda de esto. Lo del libro de Agulla que usted dice es para lo último que dimos de la Escuela de Frankfurt, de todos esos autores, porque en realidad el apunte de Parsons está bastante bien explicado de acuerdo a la clase que dio usted. Está todo en el apunte. No, los apuntes todos están bien. El libro es para todos los autores en realidad. Es decir, el apunte es solo eso, es un apunte. No, es un resumen que hemos hecho nosotros para guiarlos a ustedes en la parte de la teoría del registro de los autores y que sepan más o menos, tengan los conceptos básicos. Ahora, lo ideal es que estudien del libro de Agulla y si quieren de la bibliografía que hay en el programa lo pueden ampliar también. En el programa está la bibliografía de cada tema y de cada autor. Esa es nuestra recomendación en general, que vayan al libro. Hago hincapié en la Escuela de Frankfurt porque son muchos autores y por ahí está más desarrollado en el libro, pero la recomendación es que en general usen el libro, digamos. Bueno. Si no hay alguna pregunta más, si no,